Buenos días, estudiantes de 10º grado comercio. Espero hayan tenido una excelente semana y espero que esta semana, pues como siempre, sea mejor que la anterior. Bien, ¿qué nos corresponde en la semana sexta de clases? Un tema muy importante, un tema muy bonito, un tema que necesita mucha concentración, porque este tema requiere de lectura o bastante análisis. ¿Por qué les digo esto? Porque vamos a hablar de los textos narrativos. A ver, pongámonos a pensar, cuando hablamos de textos narrativos, ¿a qué nos referimos? Texto narrativo. Puedo deducir que eso de textos narrativos, profesora, se me viene a la mente la palabra narrar. Ah, muy bien, perfecto. ¿Y qué es narrar? Contar algo que ha sucedido, algo que ha acontecido, que puede ser verídico o puede ser ficticio, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de textos narrativos, ¿a qué nos referimos? A esas narraciones. Vamos a narrar, vamos a contar, vamos a leer un asunto, algo que sucedió, algo que se dio, algo que pasó, que puede ser que esté en la imaginación de nosotros o que puede ser una realidad. Cuando nosotros hablamos de cuentos, ¿qué es cuento? Ah, profesora, es contar. Claro que sí, es relatar, es contar una secuencia o una serie de acciones realizadas por una persona. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a contar? Esa secuencia, esa serie de situaciones, de acciones que una persona ha realizado. En este caso, cuando hablamos de textos narrativos, ¿verdad? Nosotros hablamos de textos narrativos y vamos a narrar qué sucedió en un determinado lugar con algunos personajes. Ah, y aquí ya la profesora está mezclando los elementos que forman a una narración. Muy bien. Las acciones es como los personajes y los lugares, ¿ya? ¿Qué puedo decir yo de las acciones? Ah, son los personajes y los lugares que pueden ser. Recuerden que esto puede ser real o puede ser imaginario. Imaginario que está en nuestra mente. Nosotros tenemos un poder para imaginar tantas cosas, un poder para contar, para narrar. Entonces, esto es lo que nosotros hoy vamos a abordar, los textos narrativos. Dentro de los textos narrativos, nosotros tenemos diferentes tipos de texto. Tenemos el descriptivo, el narrativo, el expositivo y tenemos, ¿verdad?, ese texto argumentativo. Cada uno de ellos tiene una particularidad. Cada uno de ellos va desarrollándose de una manera, tiene un objetivo, tiene un fin. El narrativo narra, cuenta. ¿Y dónde nosotros encontramos narraciones? En los cuentos, en las leyendas, en los mitos, ¿verdad? Aquellos cuentos, aquellos relatos que nuestros abuelos nos contaban debajo del palo o del árbol de mango, en una hamaca, todos sentados alrededor del abuelo o de la abuela contándonos, o en el portal, como antes se le decía, de la casa donde nos sentábamos, ¿verdad? A escuchar el relato, el cuento, a veces unos cuentos muy lindos de hadas, otras veces unos cuentos vamos a decir que vamos a contar el de la tulivieja, que a algunos les da susto.
Cuando nosotros hablamos del descriptivo, ¿qué se viene a la mente? Estamos describiendo algo. Entonces, cada uno de estos textos tiene un objetivo, tiene un fundamento, tiene su característica personal. Ella se caracteriza por esto o por aquello. Describimos una persona, describimos un lugar, describimos un objeto. Entonces, cada uno, por eso es textos narrativos, porque al final se está narrando algo, se está relatando algo, se cuenta algo. Entonces, eso es texto narrativo. Cuando hablamos de un texto argumentativo, estamos refiriéndonos a aquel texto donde yo necesito argumentos para defender una idea o para defender mi idea. Argumentos que tengan pruebas, que lo que yo estoy diciendo es cierto, que lo que yo digo es así. Entonces, cuando hablamos de este tipo de argumentos ya es algo formal, yo diría algo más serio, pueden utilizarlo, qué sé yo, los abogados, alguna persona que necesite defenderse. Entonces, aquí vamos a encontrar esas bases y esas pruebas. Y si nos vamos al expositivo, es que nosotros vamos a exponer, vamos a sustentar, vamos a decir algo. Entonces, cada uno de estos textos tiene algo, un objetivo. Y cuando nosotros hablamos entonces en general de los textos narrativos, ellos, como les decía hace un momento, ellos cuentan una secuencia, cuentan una serie, sucesos, acciones que se pueden ver como los personajes, el lugar donde están, cómo es eso. Entonces, ¿cómo puedo observar? ¿Cómo puedo ver esa parte lingüística, esa parte visual de esos sucesos o de esos hechos? Entonces, yo cuando tomo un libro, cuando tomo un texto, cuando tomo un artículo y lo leo, de repente vienen a mi imaginación muchas cosas vienen a mi imaginación, llegan a mi imaginación y eso es lo que hace interesante el relato. Bien, decía que todo texto narrativo tiene una estructura. ¿Cuál será esa estructura de la acción narrativa? Bien, esta estructura se da según el orden que el autor le dé, cómo el autor lo enfoca, cómo el autor lo cuenta, cómo el autor lo escribe. Entonces, esta estructura se va a dar. De repente puedo iniciar por el final de algo, cómo puedo iniciar por el medio. Entonces, todo eso tiene un nombre que más adelante vamos a ver. ¿Y de quién depende? Del autor. En todo texto narrativo se distingue una situación inicial o una situación final. Es decir, todo tiene un inicio y un final. Un inicio conflictivo, un final feliz. Estamos muy acostumbrados, ¿verdad? A siempre encontrarnos con los finales felices. Cuando nosotros leemos un texto
y el final no es como el que nosotros imaginábamos, nosotros decimos, no, no me gustó, o estuvo interesante, pero es porque estamos acostumbrados, ¿verdad? Que todo inicio tiene un final bonito, que la trama, que el nudo se va desarrollando de una manera trágica, pero que al final, eso estamos acostumbrados nosotros a tomar un texto y leerlo y saber cómo va a terminar la historia, el relato, el cuento, el documento que se nos presenta. Bien. Cuando nosotros hablamos de los sucesos que ocurren, estamos hablando de aquellos sucesos que le ocurren a los personajes. ¿Y cuáles son esas causas de pasar a una situación a otra? Nos vamos a encontrar en un texto que el personaje principal tiene que atravesar lugares tenebrosos, lugares peligrosos, lugares. Entonces, ¿cómo él lo va a manejar? Entonces, esos son los sucesos, todo lo que ocurre, todo lo que sucede, todo lo que pasa. Entonces, esos son los sucesos. Les decía al inicio que es muy interesante este tema porque aquí recordamos nuestra infancia con los cuentos, con los relatos, con las leyendas. Y de allí pasamos a nuestra vida de adulto, de adolescente, donde ya vienen los textos más fuertes, de un carácter más que tiene que ser como más interesantes o más serios o más formales. Entonces, por eso les decía en un inicio que este tema es muy importante. Bien, vamos a estudiar ahora cuál es esa estructura de la acción narrativa. Y en primer lugar tenemos el planteamiento. Aquí nosotros nos vamos a preguntar, ¿quiénes son los personajes? ¿Dónde y cuándo transcurre la historia? O sea, nosotros vamos, cuando a nosotros se nos asigne, describa, redacte, elabore, confeccione un tipo de texto, nosotros vamos a hacer un planteamiento y dentro de ese planteamiento vamos a tener presente quiénes son los personajes, dónde y cuándo transcurre la historia. Cuando usted maneje, cuando usted asimile, cuando usted tenga clarito y presente estas preguntas, usted no va a tener ningún problema, ningún inconveniente en redactar. Y bueno, me voy a sentar y voy a plantearme algo. Voy a describir un lugar. Observo, imagino, pienso y escribo, anoto siempre por los siglos de los siglos, amén. Tengan un bolígrafo, tengan una hoja o tengan algo a mano para ir anotando todo lo que usted observa. Cuando usted anota todo lo que usted observa a su alrededor, usted no se le pasa nada, absolutamente nada. Cuando usted está en un momento de tranquilidad, en un momento, en un espacio donde usted se va a sentar, usted va a leer lo que usted anotó y va a decir lo siguiente. Era un lugar hermoso donde los pájaros se posaban en la copa de los árboles. Sus trinos, esa melodiosa sintonía, esa música,
alegraba mi vida, deleitaba mi existencia. Mis oídos se concentraban en escuchar esa melodiosa. Entonces usted se va, esto fue lo que yo anoté, entonces esto me sirve, esto no me sirve, esto lo voy a hacer, esto no lo voy a hacer, esto lo voy a dejar, esto no voy a quitar. Entonces, ¿usted qué va a hacer? Un borrador. Cuando usted tiene su borrador hecho, ya le dije, se va a sentar y va a ir anotando lo importante, lo interesante. Entonces usted va a ir sacando y va formando esas oraciones, que luego esas oraciones se van a formar en un párrafo y tengo mi texto narrativo. Entonces, es el planteamiento. ¿Quiénes son los personajes? Si dentro de ese, vamos a decir, ese lugar, habían personas, existían, pero ¿de qué hablé? De los pajaritos. Entonces, ¿quiénes son los personajes? Eran el pajarito con esa hermosa melodía. ¿Dónde está? En un lugar tan hermoso, en un árbol, en un bosque. Entonces, ¿y cuándo? En la mañana, en la tarde. Entonces, voy a ir ahí armando, ¿verdad? El rompecabezas. Ya tengo más o menos las piezas para armar mi rompecabezas. Una vez que ya yo tenga esas piezas, me pongo a pensar, ¿cuál es el problema que los afecta? Si hay algún problema que afecta a los pajaritos, porque estábamos hablando de los pajaritos. Entonces, ese es el planteamiento. Entonces, jóvenes, presente, dentro del planteamiento, vamos a encontrar las siguientes preguntas. ¿Quiénes son los personajes? ¿Dónde y cuándo se desarrolla la historia? Y ¿cuál es el problema que los afecta? Si es que hay algún problema que los afecta. Una vez que ya yo haya hecho mi planteamiento, porque ya yo hice todas mis anotaciones, voy a ver lo que es el nudo. Vamos, ¿qué es eso de nudo? Imagino que un nudo, ¿verdad? Es el que nosotros agarramos y hacemos el nudo. No se suelta. Vamos a ver que dentro del nudo se desarrolla el problema. En ese nudo está el problema. Se está desarrollando el problema que afecta ¿a quiénes? A los personajes. Y aquí se narra todas las acciones habidas y por haber que realizan los protagonistas, los personajes. Entonces, el nudo, ¿verdad? Son esas acciones, todo lo que va aconteciendo. ¿Qué pasó en ese bosque? ¿Qué se dio en ese bosque? ¿Cómo se dan las cosas? Los acontecimientos, las acciones. Entonces, ese es mi nudo. Mi nudo es ese. ¿Cómo se desarrollan las acciones? ¿De quiénes? De los personajes, de la narración, ¿verdad? Cuando nosotros aquí ya vemos que tenemos el planteamiento ya hecho, el nudo, entonces, tengo mi planteamiento, tengo mi nudo y ya tengo las acciones que los personajes fueron desarrollando. ¿Por qué se dio? ¿Por qué se da? ¿Cómo ese personaje pasa tantas peripecias? Si es que el relato es de esa manera. O ese personaje, ¿cómo va a salir de ese conflicto o de ese problema? Cuando nosotros vemos que hay relatos largos, y que es la parte más extensa, ¿verdad? Y está formada por múltiples episodios. Aquí nosotros tenemos un nudo extenso. Entonces, aquí vemos que hay un nudo extenso.
Bien, ya hablamos del planteamiento, ya hablamos del nudo, nos falta el tercero. ¿Y cuál será el tercero o la tercera estructura de la acción narrativa? El desenlace. Dentro del desenlace nosotros vamos a encontrar que se va a narrar el resultado final, el final de toda la odisea, de ese cuento, de lo que sucedió. Aquí se va a narrar el final. ¿Quiénes resuelven el conflicto? ¿Quiénes? Los personajes. Los personajes son los que van a resolver ese conflicto, ese problema. Bien. Ahora, cuando usted le corresponda o le asigne redactar algo, usted va a tener presente que narrar es contar algo real o imaginario. Que dentro de la narración hay una estructura que es el planteamiento, que es el nudo y es el desenlace. Debo tener presente que mi planteamiento yo lo debo hacer en base a quiénes son los personajes, dónde y cuándo se realiza la historia o las acciones y cuál es ese problema, cuál es ese asunto que nos interesa. Bien, cuando ya tenemos todo eso listo, vamos a darle fin a la historia. ¿Y cómo le vamos a dar el fin? Con el desenlace, que es lo que narra, lo que el personaje, ya el final de la historia, narra el resultado, el final, cómo ya todo terminó. Tenemos algo que no podemos olvidar y es que no todos los textos narrativos se ajustan a esta estructura. Se los mencioné hace unos minutos. Pueda que en algunos casos no me van a iniciar con la presentación de los personajes. Y esto da como resultado que el relato, ¿verdad? Comience o inicie directamente, vamos a decir, por la mitad, por el centro de la trama. Cuando esto sucede, escuchen, cuando el relato, la historia inicia en el medio y no me dan la presentación de los personajes, escuchen bien, escuchen, se llama in media res. Entonces, el relato inicia en in media res. Y nosotros tenemos que estar claritos, que tener presente, leer y poner un poquito de análisis para saber cómo inicia el relato. Pueda que el autor diga, no voy a iniciar por el medio, voy a iniciar por el final. Ajá, voy a poner la situación final primero. Iniciaré mi relato por el final. Cuando inicio por el final, debo contar después qué es lo que ha llevado a ese desenlace. Eso tiene un nombre. In extrema res. Cuando iniciamos por el final. El autor le pareció que, oye, yo puedo hacer un cambio aquí, voy a hacer esto. Y es legal, es normal, es correcto. Es lo que el autor dice. Bien. Pero, ¿qué sucede cuando el autor prefiere
no contar el desenlace de la trama. Él decide no darle un final a la historia, al relato, y uno se queda, oh no, ¿y ahora qué pasó? El autor dejó el final abierto. El lector, la persona que lee, le va a dar un final que él se va a imaginar. Un final bonito, un final inesperado, un final que me agrada. Y esto está perfectamente. Entonces, miren, en todo existe la creatividad. En todo existe la creatividad. Porque el autor es el que decide, pues le voy a dar un toque diferente a todo esto y me parece que no voy a ser ese autor que inicia todo, érase una vez, había una vez, en un lejano lugar. Le da por iniciar por el desenlace, que es el final, pero debe contar. Entonces ya eso queda a criterio de ¿quién? De el autor. El autor es el que dice, tomaré esto, haré esto, parece que esto es interesante y el relato sí lo amerita. Bien, no hemos terminado, jóvenes. Estamos ahora, ya hablamos del planteamiento, ya hablamos del nudo, hablamos del desenlace y hablamos de cómo el autor desea desarrollar las acciones de ese relato, de esa narración, por el medio, al final, dejar un final abierto. Pero viene lo más interesante, las personas que van a estar presentes aquí. Y esto es los elementos de la narración. Dentro de los elementos de la narración, nosotros vamos a encontrar personajes, acciones, tiempo, el espacio y el narrador. 5 elementos importantísimos y que están presentes en una narración. ¿Quién es el personaje? Oye, la persona que aparece en la historia. Pueden haber uno o varios personajes. Hay personaje principal y hay personaje secundario, ¿verdad? ¿Cierto? Sí. Acciones. Son las acciones que realiza cada personaje. Lo que él va desarrollando, que él va haciendo. Si es un héroe montado a caballo por ese bosque, o ese es el personaje, a buscar a la princesa, es un cuento. Entonces, ¿qué acciones va a hacer ese personaje? El tiempo. Hablamos de un tiempo. Sí, hablamos de un tiempo. ¿Y cuál es el tiempo? Son las acciones que realizan los personajes cuando transcurre en un tiempo largo, extenso o puede ser corto. El tiempo puede ser corto, no puede durar mucho, como puede ser largo. Eso es como usted lo relate. Pero sí hay que prestar atención que no todos los sucesos van a ocurrir en el mismo tiempo o que van a ocurrir a la misma vez. Esto puede variar. Pueda que ocurra ahora, pueda que ocurra después. Eso no es. El espacio. El espacio, ¿qué podemos decir del espacio? A ver. Que los hechos ocurren en un lugar. Los hechos ocurren en un lugar.
Los personajes aquí pueden desplazarse, pueda que el lugar sea el bosque, pueda que el lugar sea estas 4 paredes que está aquí, y el personaje se va a desplazar. Son los distintos sitios que esa narración tiene. Ese es el espacio. Son los lugares donde él o los personajes se desplazan. Bien. Ahora, el espacio pueda que cambie de un lugar a otro. No va a ser el mismo espacio, o pueda que se quede en el mismo lugar. La narración pueda que se quede en el mismo lugar. Eso no tiene ninguna, no es importancia, pero puede que sea el mismo lugar o pueda que cambie. Se hace más interesante si cambia, ¿no? Los escenarios, cuando usted pasa la hoja de ese texto y usted ve algunas páginas con esos colores, con esas, qué sé yo, esas imágenes, esas fotografías, eso, usted dice, oh, esto está hermoso, la vista, ¿verdad? Va cambiando y se hace más interesante, se hace más divertido. Bien. Y por último, vamos a ver el narrador. El narrador cuenta, contempla, observa, mira, es testigo, está presente, pueda que no, pueda que esté allá, pueda que se mantenga a una distancia, pero él está ahí contemplando, cuenta los hechos que suceden de una manera, wow, ordenada. Y el narrador juzga lo que sucede. El narrador es así. Él está contemplando, él está observando, él forma parte de la historia, no está dentro de la historia, pero él está ahí y él juzga. Si hay algo que no le parece, él lo juzga. Él sencillamente hace un comentario. Así como el narrador está presente, también pueda que en ciertas situaciones se desconoce. Él se desconoce, pero está allí, él existe. Entonces, jóvenes, en lo personal, este tema a mí me encanta porque él es abarcador. Textos narrativos, varios textos que están narrándose. Es interesante. Bien, si ustedes como jóvenes siguen las indicaciones, ustedes leen el módulo y ustedes lo van saboreando así, por decirles algo, cuando usted se come algo y usted lo va saboreando, usted le va agarrando ese gustito. Así mismo es el texto narrativo. Cuando usted sabe lo que es narrar, cuando usted sabe los distintos tipos de textos que hay, y cuando usted sabe que tiene una estructura y que esa estructura, si usted la sigue al pie de la letra, usted sigue esas indicaciones, usted va a narrar, va a redactar, porque usted está degustando eso. Entonces, cuando usted se imagina, debo iniciar por el medio, por el final, voy a dejar es divertido. Tómenlo como algo divertido, algo que me va a hacer salir de la rutina. Vamos ahora a ver los elementos, esos personajes. Voy a poner 3, 4 personajes, el personaje principal, qué es lo que hace, los otros personajes, cómo desarrollan las acciones, cuándo se da el tiempo, el espacio, el narrador.
entonces, jóvenes, ustedes no tendrán queja, ustedes no tendrán esas limitaciones para poder elaborar, redactar, contar un texto narrativo. Mis amores, espero que el tema que hemos abordado el día de hoy haya sido interesante y ponga esa mente de ustedes a pensar, porque ustedes tienen una imaginación y una inteligencia que la deben explotar. La tecnología, úsenla para esto, para saber qué debo hacer, ese paisaje, ese espacio, ese tiempo, esos personajes. Úsenla, explótenla. Entonces, recuerden tener todos estos puntos, desarrollarlo cada uno en su momento, y usted tendrá un relato, un texto narrativo muy bien. Recuerden que hay tipos de texto: narrativo, descriptivo, argumentativo, y cada uno tiene un objetivo, cada uno tiene un fin. El narrativo es entretener, se entretienen los niños, se entretienen los adultos, nos entretenemos todos. Entonces, vamos a seleccionar un texto y vamos a narrar, vamos a tomar apuntes, vamos a hacer un borrador. Luego nos sentamos y comenzamos a redactar. Planteamos el problema, desarrollamos las acciones, terminamos con un fin que puede ser abierto o puede tener un fin feliz. Y bueno, como todo tiene un inicio, también tiene un final. La clase de hoy ha sido terminada. Creo que si ustedes la saborean, la degustan, ustedes van a ser excelentes redactores, escritores y autores de tremendos libros. Se les quiere mucho, se les aprecia muchísimo. Hasta la próxima semana. Que Dios los bendiga a ustedes y a sus familiares. Hasta la próxima semana.